Vamos a ir entonces un momento a Joel 2:12. Joel 2:12. Joel 2:12. Y vamos a ver dos aspectos más para concluir esto de la emuna, que ya lo terminamos, que es este pasaje, y vamos a ver otro donde, es este, donde dice convertidos a mí de todo corazón. Y pasamos entonces a ver lo de bautismo, ¿no? Los bautismos, que dijimos que deberíamos haber mirado la diferencia entre un mikveh y una tevilá, ¿sí o no? Ya lo vamos a observar, que esas dos palabras a veces son confusas. Entonces, Joel 2:12, creo que dije 12:2, no, es 2:12, que Joel no tiene ni 12. Sí, 2:12. Dice, por eso pues, ahora, dice el Eterno, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, ¿y qué? Y lamento. Pero vamos a leerlo entonces desde atrás, porque ¿cómo así que por eso que sí o no? Pues bueno, realmente toda la conversación viene desde el capítulo número 1, pero vamos a tomarlo desde el versículo 10, puede ser, dice, delante de él temblará la tierra, del Eterno, ¿no? Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Eterno hará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es decir, yo tengo que llegar a ese nivel de convertirme, ¿cierto? Ya vamos a mirar esas palabras, digámoslo, antes del día final. Sí, porque el día final dice que muy grande será ese día y tormentoso y terrible, ¿sí o no? Y dice, ¿quién podrá soportarlo? Si no llegó, digamos, de una manera óptima. En el libro Apocalipsis también lo dice, no, aquel que resista hasta el final, a este lo haré columna dentro del templo de mi Dios. O sea que también hay gente que no resiste hasta el final. Eso es normal porque mucha gente va a ser convencida por el anticristo, más también contemos los que de pronto caen en falsas doctrinas, los que de pronto nunca dejaron sus lugares de comodidad para buscar la Torá, ¿sí o no? Hay mucho allí de donde escoger. Dice, por eso, pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Alguien que por favor me ayude a mirar esa palabra, convertíos. En Joel 2:12, sí. La palabra convertíos. Joel 2:12, la palabra convertidos. Convertidos es diferente a volver a mí. Vamos más o menos por ahí. Hermana, hágame un favor y me lea esa versión, la suya, que esa tiene como la vez más claridad. Y ahora dice el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. O sea, volver quiere decir que vuelva otra, que en un momento estuvo y volvió, ¿sí? Que estuvo o que era y que se fue, y le está diciendo ahora que vuelva, ¿sí o no? Y nosotros vimos que volver es la palabra chup, y que no puede hacer chup o volver a aquel que nunca estuvo. O sea que eso es exclusivo para personas escogidas. Nadie puede volver si primero no estuvo. Y pues nosotros debemos volver porque estuvimos, ¿sí o no? Pero dice todos pecaron contra Dios, ¿cierto? Todos se hicieron anatema, también dice otro. Dice porque todos se desviaron a una. Dice porque aquí yo recorrí el mundo buscando un hombre que se parara en la brecha por mi pueblo y no lo hallé porque todos eran como pecadores. Entonces dice pues, por eso pues, bueno, ¿cómo es en hebreo la palabra? Chup. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Dice, por eso pues ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón. O sea, vuelvan a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, Dios prefiere actos internos que externos. Eso lo sabemos, ¿sí o no? Y convertíos al Eterno vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele
del castigo. O sea que al Eterno no le gusta disciplinarnos, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es, ofrenda y libación para el Eterno nuestro Elohim. Tocar trompeta de Sion y proclamar ayuno, convocada asamblea. Reunir al pueblo, santificar la reunión. Juntar a los ancianos, congregar a los niños. ¿Sí? Y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan: perdona, oh el Eterno, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y el Eterno, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Eterno y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio ante las naciones. Y haré alejar de vosotros al norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Tu faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá la pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Eterno hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Bueno, vamos a volvernos nuevamente hasta arriba. 12 nuevamente. Es una de las mejores profecías que hay en todo el Tanaj. ¿Sí? Y este fue uno de los primeros pasajes que yo leí como cuando recién empecé a estudiar. Y llegué a este pasaje por otro pasaje. El otro pasaje es uno que dice: mis sacerdotes profanaron mi templo, mi nombre, perdón, porque confundieron lo santo y lo profano. Si alguien me ayuda a buscar ese pasaje, eso está, si no me equivoco, en el libro de Ezequiel, que fue de los primeros libros que yo leí. Ezequiel, Jeremías y Oseas fueron los tres primeros que leí aquella vez. Miremos un momento, dice lo santo y lo profano. Así dice el texto: santo y profano. Santo y profano. Solamente hay como dos en la Biblia que dicen esos términos: santo y profano. Creo que confundieron, mezclaron. Creo que es Ezequiel 22 o Jeremías 22, por ahí. ¿Así dice pegado? ¿Santo y profano? Santo y profano, sí. Ezequiel 22, 26. ¿Sí? Ezequiel 22, 26. Miremos un momento ese pasaje, pero no me pierdan Joel, que es, sino que me acordé de ese otro. Ezequiel 22, 26. Léelo, por favor. Es largo, ¿sí o no? El versículo. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni siguieron entre inmundo y limpio, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis Shabbat apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Listo, gracias. Ese fue, délo ahí por favor, aquí ya tengo que leer. Ese fue, yo creo, el primer pasaje que yo leí cuando recién empecé a estudiar, y dije: uy, lo del Shabbat más que todo era lo que me llamaba la atención. Pero me causa curiosidad la primera parte, o me causaba, y es entre lo santo, otra vez. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Eso a mí me marcó, porque entre lo santo y lo profano no hacen diferencia, y a veces a uno le pasa eso, ¿no? Entre lo santo y lo profano no hace diferencia clara. Sí, y eso es importantísimo para que usted pueda avanzar en su vida espiritual. O sea, debemos hacer una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es Torah y lo que no es Torah. Y miren que por dónde inicia. Sigue, por favor. Sus sacerdotes violaron mi ley, sí, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y mis Shabbat apartaron sus ojos, y de mis Shabbat apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sí, entonces eso, pues el versículo es muy profundo, alcanzaría esto para una charla completa. Y dice que por la injusticia de los sacerdotes el pueblo se apartó. O sea que de todas formas sí hay un compromiso o una responsabilidad de nosotros como personas que llevamos el mensaje de la Torah. Si usted no guarda el Shabbat, dice, ¿sí o no? Usted hace que el pueblo que haga profane el nombre del Eterno, dice ahí, ¿sí o no? Entonces, usted y yo debemos hacer diferencia clara entre lo santo y lo profano. Y a veces esa línea se nos pierde, porque ¿cómo usted sabe qué es santo y profano? ¿Cómo usted diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Cómo haría usted para diferenciar?
Que diga esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que no le agrada a Dios. Conociendo Torah, que todo lo que vaya en contra de la Torah, eso es profano. Exacto. Todo lo que vaya en contra de la Torah, eso es profano. ¿Sí o no? Eso es profano. Cosas que a Dios no le agradan, sería como un significado, una palabra más concreta, ¿cierto? Cosas que a Dios no le agradan. Entonces nosotros debemos hacer esa diferencia. ¿Por qué estábamos hablando de esto? Porque vamos hacia otra vez Hebreos, a retomar el pedazo donde dice lo de las doctrinas básicas para poder entrar a la nueva doctrina. Pero fundamental lo que dice ahí, yo tengo que hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. O sea, para mí no puede ser igual lo profano que lo santo. Y tiene que estar una en un extremo y la otra en el otro extremo. ¿Sí? No, una cosa es lo que a Dios no le gusta, otra cosa es lo que a Dios le gusta. ¿Perdón? ¿Esto qué? Antonio. Son cosas contrarias, ¿sí o no? Y me encanta que el pasaje, siempre les digo, el Shabbat. Comienza a meter el Shabbat. O sea, si usted no hace diferencia, dice por ahí el libro de Proverbios, ¿cierto? Para el injusto o el inicuo, no me acuerdo qué palabra utiliza, todos los días son iguales. Y para nosotros no, porque hay un día que es diferente a los demás. ¿Cuál es ese día? El Shabbat. El inicuo le da lo mismo que sea domingo o sábado. De hecho lo dicen, ¿no? A Dios no le importa a usted que ella se reúna. No, a Dios sí le importa a usted que ella se reúna. Sí le importa, porque para algo él coloca el Shabbat. Ahora miren, otra vez vamos allá a Joel, donde estábamos, 2:12. Estamos viendo la emuná y la cuestión esa de volver, ¿sí o no? Dice, por eso pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón. O sea que yo también me puedo convertir a medias. O hay gente que lo hace a medias, más bien. No es que yo pueda o deba. ¿Hay gente que se convierte a medias? Pues claro, ¿sí o no? ¿Cuál era el problema real? Volvemos a lo mismo, santo y profano. ¿Cuál era el problema real de la época de Elías? El problema ni siquiera era que adoraran a un dios. Ese no era el problema, porque digamos que la idolatría siempre estaba presente. O sea, de eso de sí ya era un problema de siempre. Pero había un problema mucho más grave, el cual Elías denuncia. Y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en medio de dos caminos? ¿Sí o no? Si el Eterno es el Eterno, si el Eterno es Dios, perdón, pues vayan y sírvanlo. Pero si ustedes creen que Dios es Baal, pues vayan y sírvanlo. Pero no mezclen, ¿cierto? No claudiquen entre los dos caminos. ¿Por qué? Porque empezaban, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de la palabra Baal. La palabra Baal, ¿qué significa? Marido, señor. ¿Sí o no? También puede significar. Entonces, hay un pasaje en Ezequiel, en Jeremías, que dice, porque enseñaron a mi pueblo a llamarme como Baal. Y ustedes van y miren la Reina Valera y cómo le ponen, el Señor. Enseñaron a mi pueblo a decirme el Señor. Y eso persiste hasta el día de hoy. Bueno, algún día lo miraremos bien, esa cuestión de el Señor. Sí, la palabra, la frase del Señor. La Reina Valera lo traduce así porque es que en la antigüedad las esposas le decían a sus maridos y Baal, pero haciendo referencia al Señor. Entonces lo escuchaban, lo miraban así, entonces por eso lo tradujeron como el Señor. Y hay un pasaje donde dice, ¿no? Ese día ya no me diré, en Oseas, ese día ya no me diré es más mi esposo, sino que me dirás, y utiliza otra palabra, pero no me acuerdo cuál es la que utiliza. O sea, dice que ya no le diremos más, ya no le dirás más mi señor, sino mi esposo. Sí, en el libro de Oseas está eso. Dice, porque ustedes han prevaricado diciéndome Baal. Sí, entonces, bueno, volvamos un momento a Joel 12:2. Estamos ahí, ¿sí o no? 2:12, perdón, estoy confundido con los pasitos. Dice, por eso pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Y yo cómo hago para acercarme a Dios? Aquí dan solamente 3 herramientas: ayuno, lloro y lamento. Pero digamos lo que eso no, el lloro no es que yo me ponga a llorar y listo, me acerqué a Dios, sino en el sentido, digamos, lo que usted está clamando a Dios por alguna cosa en específico. ¿Sí? Pues ahí dice arrepentimiento. Ajá. Dice rasgad. Arrepentimiento y lloro. Sí, exacto. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele en el castigo. ¿Sí o no? Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para el Eterno vuestro Elohim. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero realmente quién sabe si Dios se vuelve a nosotros. Dice el mismo escritor del texto, ¿no? Dice, su parte es arrepentirse, rasgarse el corazón y no los vestidos, ¿sí o no? De pronto Dios se vuelve a nosotros. Y miren lo que dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños. ¿Sí?
pues obviamente como les estoy diciendo, ese fue uno de los primeros pasajes que yo leí, entonces dije, uy, o sea que la enseñanza de los niños pues debe ser muy importante, y oh sorpresa con lo que sigue, y a los que maman, o sea, aún para ellos Dios tiene un mensaje, ¿sí o no? Aún para los pequeñines Dios tiene un mensaje, es así, porque Dios le habla a toda su creación. Hasta para una persona que pudiera tener de pronto algún tipo de, digámosle, problema cognitivo, retraso mental, alguna enfermedad de esa, cierto síndrome de Down, el Eterno tiene un mensaje para ellos también, porque no puede crear cosas para no darles ningún tipo de mensaje. O sea, no, yo imagino que para la naturaleza también tiene un mensaje, para el perro tiene un mensaje, y si no piensa en un momento cómo reaccionan los animales ante, por ejemplo, posesiones demoníacas, o cuando ven, por ejemplo, entidades extrañas. Sí, los animales se ponen supremamente extraños, nerviosos, ¿sí? Porque ellos también reaccionan al mundo espiritual, obvio, ¿sí o no? Entonces, volvamos nuevamente al 2.12, perdón. Dice, por eso pues ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esa es nuestra labor, convertirme a Dios con todo mi corazón, no a medias. ¿Sí o no? Uno de los pasajes que yo siempre más cito acá es el de los calientes, el de los tibios y el de los fríos. ¿Sí o no? ¿A cuál de los tres Dios dice que abomina? ¿A los calientes, a los fríos o a los tibios? A los tibios. Ni siquiera a los fríos, a los tibios. ¿Sí? Porque a los fríos, ¿para qué? Si ya están destinados a no ser salvos. ¿Sí o no? Los calientes, bueno, son los que son destinados para ser salvos y se han esforzado, tal. Y los tibios son los que tienen conocimiento y no se esfuerzan. Entonces eso sí viene Dios y nos ajusta. Porque ustedes saben que al que más se le dio, pues, dice el texto, no, más se le demandó. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Tengo una pregunta y Cuéntame. que acabas de mencionar. ¿Hay alguien que pueda llegar a ser caliente? Sí, yo creo que muchos de la Biblia, incluso mucha gente puede llegar a ser caliente, pues no, digamos 24/7, pero... Pero eso no sería tibio, sino 24/7. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? O sea, ¿qué iba a decir? ¿Cómo no entiendo qué es esa referencia? Pues si no está caliente, está tibio. Él es una buena. No, yo no estoy caliente, no, pero... Sí, pero si es caliente es 24/7. Entonces si no es Es una tibio. temperatura. No hay por qué necesariamente 24/7. Sí, ¿no? Y además Dios sabe que nosotros pues tenemos caídas y todo Entonces eso. es tibio, por eso digo que hay alguien que pueda llegar a ser caliente. Ah, sí, claro, mucha gente puede llegar a ser caliente y yo creo que muchos de la Biblia fueron calientes también. ¿Quién? Por ejemplo, el mismo Abraham, Jason, bueno, Jason no entra en esa Abraham, categoría. otra Sí, vez. claro. No, pero ahora no. Pero tiene momentos que sí, claro, porque entonces diríamos entonces que ninguno, entonces todos nos vamos a quedar en tibio y Dios nos va a vomitar a Yo todos. pienso más bien que Entonces, aún van así. Pero- sí, vamos en su vida. Pero es que vamos a lo siguiente, ¿qué es caliente? Porque si su merced dice caliente, mejor dicho, ya que de pronto el caliente, ¿quién lo puede catalogar? ¿El ser humano? No, el Eterno. Digo que caliente en cuanto a sus posibilidades, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la misión que le colocaron a Moisés que la que le colocaron a Abraham. Entonces, Sí, lo Yo cataloga puedo el decir Eterno para mí esta más semana, caliente, yo entonces puedo esta ahí- semana estoy con el Eterno, pero mire, Tim. ujú. Y está caliente. Y de pronto el Eterno dice, no, usted no está caliente. Entonces no depende de mí. Sí, el que lo cataloga es el Eterno. Ujú. Y depende mucho también de, por ejemplo, el nivel Ahí está espiritual. hirviendo. Sí, porque el Eterno Sí, claro. era como el preferido. Creo que el único que llama amigo es Abraham, ¿no? Pero sí, y amado, el único que llama amado es a Daniel. Amado a Daniel y amigo a Abraham. Juan. Ah, pero ese sí es Yeshua, que le dice discípulo amado, pero es Yeshua, digamos, no es el Eterno. Pero digamos que, o sea, en cuanto a las posibilidades, no a las posibilidades, porque las posibilidades quedan muy abiertas, en cuanto al nivel que usted tenga, porque pues, Dios no le puede pedir a un árbol de manzanas peras, eso es imposible, ¿sí o no? Y habría entonces que hacer un examen cada uno de nosotros mental y preguntarnos, bueno, ¿en qué nivel me ha revelado Dios? Ni siquiera el nivel de práctica de usted, o lo que usted haga, sino el nivel que Dios le ha revelado. Y dependiendo de ese nivel que Dios le haya revelado, a cada uno de ustedes, no sé, cada quien se lo responderá en su Pero cabeza. revelado en qué sentido. En el conocimiento de la escritura. Porque, por ejemplo, uno podría decir, no, a fulanito le reveló más o a este le reveló menos. En la misma escritura uno diría, no, Pero a el Joel. tema que yo hablaba con donde es a mi chaval. No basta eso de entender. Porque Sí, todos claro. entendemos. Sí, eso es lo que vamos a ver ahorita, que la fe sin obras, que fue el versículo que él le citó.
sé, ahí viene una vuelta. Sí, eso lo mide cada uno, porque vuelvo y digo, el nivel de entendimiento mío no es igual al de Sofía, el de Sofía no es igual al de Jessica, el de Jessica no es igual al mío, sí, y ella puede ser caliente en su conocimiento y de pronto el conocimiento que ella tenga, el nivel de entendimiento que ella tenga, para Sofía puede ser menor o mayor, ¿sí me hago entender? Y a algunos Dios les exigió mucho, a otros Dios no les exigió tanto, en la misma Biblia. Sí, a uno les dijo, usted va y punto. Sí, no hay cómo escaparse de eso. Y con otros fue más condescendiente, de pronto el nivel era menor, ¿sí? Entonces yo creo que uno es caliente, tibio, frío en cuanto a su propio nivel de razonamiento. Ahora, ahí sí, pues usted puede hablar de lenguas para afuera o de boca para afuera, pues decir, no, es que Dios no me ha dado mi entendimiento, pero como le decíamos alguna vez, eso sí ya depende de su relación con Dios, porque Wendy me puede decir, no, yo no guardo Shabbat, que era lo que estábamos hablando la otra vez, creo que también estaba Juan Pablo y creo que también estaba Gonzalo, creo que fue un Shabbat por la mañana, y sí o no, que usted no guarda Shabbat, pero entonces diríamos que es guardar Shabbat. Entonces ahí habría que mirar Dios a Wendy que le reveló, a Gonzalo que le reveló. Genial que Dios le revele, el problema no es ese que le revele o no le revele, el problema es usted que guarda de lo que le revela. Ese es el problema real. Dios, usted que guarda de lo que le revela. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene, decíamos, creo que decíamos eso esta mañana, que hay mucha gente que tiene muchísima revelación, pero hace muy poco. Y entonces eso, ¿cómo lo veríamos? ¿Eso está bien o eso está mal? Gente que tiene mucha revelación. Y decíamos incluso esa mañana que se queda como en el nivel, como que es algo de conocimiento, como que es algo histórico, como que es un conocimiento, pero ya no aplica. ¿Cómo lo verías tú, por ejemplo? Si yo te dijera, sí, tú sabes, ¿no? Tú tienes mucha revelación, pero tú haces poco con esa revelación. Como para ti, ¿eso qué sería? ¿Cómo lo catalogaría? ¿Frío o tibio? Sí, bueno, más allá de eso, ¿estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Es una persona que está bien? ¿Dios cómo está con esa persona? ¿Tú qué dirías así por encima? Uy, no sé. Pues eso es muy subjetivo, entrar yo en ese papel de decir si está bien o mal. Desde mi posición, pues no estaría bien. Entonces miremoslo. Uno tendría que llegar a un equilibrio y lo que uno sabe también, pues en la práctica. Aplicarlo. Sí. Pongámoslo entonces en este sentido. ¿Tú crees que tú aplicas correspondiente al nivel de entendimiento que Dios te ha dado? ¿O tú crees que, porque puede ser también la otra, ¿sí o no? Que uno aplique más de lo que Dios le haya dado a entender. Ahí, ¿cómo tú lo ves? No, es complicado. Pero hay gente que cumple cosas que no tiene que cumplir. Pues, Esta semana hablaba con alguien que me dice que está leyendo Zohar y Zohar para aquí, Zohar para allá, pero usted entiende qué es el Zohar. No. Primero que todo, ¿qué significa la palabra Zohar? No, eso no importa porque es que nosotros convocamos una vaina loquísima que yo digo que ya tienes por ahí demonios con contacto con demonios, porque dice que convocan en la congregación de ellos, es una congregación judío mesiánica que está tirando a convertirse en ortodoxa, que se reúnen todos en una mesa larga y que dejan una silla, digamos, así como estamos más o menos acá, una silla llena, una silla vacía, y que ellos convocan a los ángeles, y que los ángeles vienen y se sientan en las sillas y que les comienzan a decir sobre el futuro. Sí, es una vaina que digo, es una vaina de loco. Yo digo, ¿y usted dónde aprendió eso? Y yo, no, es que a mí me enseñaron, mira lo que me dice, a mí me enseñaron que uno tiene así contacto con Dios. Pues sí, eso es lo que ustedes le enseñaron, pero esa vaina no es bíblica. ¿Sí o no? Pero era lo mismo que se hacía en Pesach cuando usted dejaba la copa de Elías. Sí, es lo mismo, eso no es bíblico. Yo de cuentos. O la puerta entreabierta también. ¿Sí o no? Que para que él entre. Si ya desocupada. Un plato de comida también servido, creo que Eso lo hace el ángel, eso lo hacen los brujos. Sí, entonces, sí, claro, cuando se muere alguien también nos dejan una copa de agua, un vaso, bueno, no sé. Debajo del ataúd, pero eso era lo abuelo. Sí, eso digo, no judío, sino tipo cristiano, porque el alma le daba sed. Porque no le dejan con ambiente. Entonces, es muy bueno uno, porque miren lo que vamos a mirar en Hebreos, que es para allá para donde vamos, ¿sí? En Hebreos 6, miremoslo un segundo, Hebreos 6. Interesante el pasaje de Joel que incluye a los niños y a los que maman, o sea que Dios también les puede dar un mensaje a ellos, primero. Segundo, que a Dios obviamente le gustan más los actos internos que externos, porque muchísima gente... Ese niños que utiliza ahí. Es ser joven, pero de brazos. Sí. O sea, que están de pechos todavía, porque está la diferencia del niño, pues que ya es. El infante. El infante. Por eso que dice niños que maman. No, es que dice a los niños y a los que maman. Pero no es que no son separados, eso no son.
O sea, no es niños y los que mamamos no. Ese Son niño los menores de 7 años y Pero además los de brazos. ese niño es de pechos. Ujú. O sea, porque ahí se ve que hace doble separación y no es solamente. Es solamente una. ¿Cómo así? ¿No son dos? ¿Es solo No, uno? niños y mamá. Es niño de pechos. Ambos. Yo lo veo diferente. Ahí está diferente. En la versión en el de hebreo María. es solo uno. Ah, ya. Entonces, pues obviamente como lo vengo diciendo, eso muestra también que Dios le puede hablar, y ya lo había mencionado al principio, hasta un niño de brazos. ¿Quién lo diría? ¿Sí o no? ¿Y dónde lo vemos? Por ejemplo, en Yohanan Hamadbil, ¿sí o no? Juan el Bautista, que dice que desde muy pequeño la presencia divina estaba con él. Y dice que la gente de alrededor se asustó porque decían que ese era el Mesías. O sea, que era un niño que desde pequeño, no sé si entendía, yo no sé si habló muy temprano, no sé, pero la gente sabía que ese niño tenía la presencia divina y pensaban incluso que él era el Mesías. Sí, supremamente raro. O sea, que Dios ya se manifestaba mediante Juan el Bautista. Sí, no sabemos de qué forma porque el texto de Lucas no menciona cómo, pero dice que la gente de alrededor, de las casas de alrededor, tenían miedo porque pensaban que ese era el Mesías. Y se preguntaban, ¿será que este es el que estábamos esperando? Y por eso que es lo primero que hace Juan el Bautista cuando empieza a predicar. Dice, yo los bautizo en agua, ¿no? Pero viene otro que no soy yo, ¿cierto? Que es mayor que yo, el cual lo va a bautizar ¿en qué? En fuego y en Espíritu Santo, bueno, en presencia divina, ¿cierto? Entonces él ya está aclarando desde el principio que él no era el Mesías, porque a él le decían que era el Mesías. ¿Sí? Ahí ¿Qué digamos, decir eso? ahí digamos con ese de los niños recién nacidos. Si digamos yo llego aquí con mi bebé, Ujú. hay como aquí como grupo, ¿cómo se manejaría? Digamos para la enseñanza para mi hijo. Porque obviamente pues, todo el día aquí. Pues sí, estas son para ti y para el niño. ¿Sí? Algo así. Exacto, pero como grupo, o sea, de manera igual, ¿usted esté con su hijo todo el día en el Shabbat? O... Digo que hay como unas edades, ¿no? Depende, pienso yo que hay como unas edades para también alejarlo así de los padres, porque también hay niños que no, desde muy pequeños no lloran y... Sí, pero No es sé, una ajá. cosa, entonces usted como dirigente del grupo puede estar ayudando a la mamá de guardar chaval o de congregarse. Sí, claro, y hay mucha gente que no lo hace por eso, y colocan de excusa a los niños. Es que no tengo quien me cuide el niño. Pues sí, eso lo entendemos aquí, no sé, los 8 que estamos aquí en este momento. Pero como lo vimos, a Dios eso no. ¿Será que Dios va a detener su plan por...? Porque digamos, pues, obviamente el niño va a llorar, ¿no? Ujú. Obviamente no falta el que desespero, lleve celular. Sí, claro, y por eso siempre lo dije de la vez pasada, y era que uno como grupo debe tener como una herramienta para niños de cualquier edad, porque todos pueden y deben aprender, eso sí lo creo y lo defiendo a muerte, y es eso, todos los niños deben y pueden aprender. No, y es que, o sea, no es un militante, nosotros por ejemplo tenemos el caso de Shiloh, que Shiloh desde pequeña y, o sea, yo pienso que ya en el contexto que vio, que a medida que fue creciendo, eso le fue despertando algo, y ese concepto que se maneja que porque es un niño no entiende, no, ellos están recibiendo y absorbiendo y entre más reciban. Lo que pasa es que si usted le pone el versículo que leímos ahorita, Joel 2.12, y se lo pone a Chailo, pues la va a intoxicar, porque hay cosas que no puede extraer, pero hay herramientas o maneras para que usted le pueda enseñar desde lo más básico hasta lo más complejo en un orden lógico, porque usted tampoco va a empezar como hacen los manes, por el Zohar, imagínese. No, pues si manejan Sí. el celular, niños de... ¿Sí o no? 4 Eso. años, 5 años, Si un manejan niño el puede celular. manejar una aplicación, Tablet. una tablet de eso, ¿cómo no va a poder aprender a manejar la Biblia? ¿Sí o no? Si se aprenden todos los nombres de personajes, de programas, nombres, características y todo, ¿cómo se van a aprender? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, bueno, la Reina Valera. ¿Sí o no? ¿Cómo no se van a aprender 66 personas? O por lo menos saber diferenciar entre Yeshua y Dios. Eso es fundamental. ¿Sí o no? Una cosa es Dios. Eso hay que enseñárselo de pequeño porque en el colegio sí los van a adoctrinar en ese tema. Entonces allá les van a meter Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si no ya llevan las bases, pues se van a enredar. Sí, pero sí, yo creo que uno como grupo debería tener su estrategia. También a veces, eso sí, yo lo sé por otros grupos, y depende mucho también del grado de entendimiento que tenga el papá, porque ahí dicen, no, tienen 10 años y todavía no los dejan ir a la escuela dominical porque se pone a llorar. Imagínate con 10 años. Sí, entonces si tus papás también no colaboran en esa cuestión, pues complicado, porque pueden estar las herramientas, pero si el papá dice, no, es que tiene 3 años, él no va a entender, se va a poner a llorar, ¿no? Pues eso sí es de experiencia, llorarán como en el jardín, ¿no? El primero, el segundo, el tercer día, ya después con el contacto con otros niños y con los temas ya se van soltando, ya les va a estar gustando y terminan incluso hablando todo el día de eso, ¿sí o no? Porque los niños son así. Sí, pero ¿Sí? y eso como grupo,
¿qué me hace? De pronto, de aquí a mañana, cuando Jessica tenga su recién nacido y que llegue aquí como grupo, o sea, cuando el niño le dé por llorar, que hay que cambiar pañal, o que ya está caminando y se está moviendo, ¿el grupo cómo se va a comportar? Sí, claro. Ya va a ser más grande y ya vamos a tener la sala de niños. Sí, eso es lo ideal, Sí, claro. sí, sí. Pero porque ¿a qué vas con eso? ¿Cómo se va a comportar? Sí, hasta que tengamos la sala. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué? A la comunidad. Como a cómo fastidiar es, eso, cosas así. ¿Cómo hacer el comportamiento? De por sí es el comportamiento habitual que que las personas hacen frente a un niño que llora, o es como cállese o salga, se fastidio, a eso empezó a no- llorar, hoy déjelo quieto. Ese es el comportamiento Es- casi normal que uno Porque si Pero a eso no ejecuta. se debe llegar, porque cuando se hace eso, La gente se va. la gente se... Porque dicen que el niño... No, yo no puedo El ir a niño sábado es porque impedimento para- mi hijo es muy intenso y no quiero incomodar a los demás. Ujú. y me Y vería si yo como grupo no le doy confianza a la mamá con su hijo, estamos pegados. Claro, y por eso yo también siempre creo que, por ejemplo, para la enseñanza de niños y eso es, pues, como siempre se lo digo, eso es duro, es difícil, porque para que un niño se le entienda cosas, usted tiene que meter en la cabeza del niño y saber muy bien que lo que usted está haciendo es delicado, porque el niño va a quedar con esa idea ahí para toda la vida. Saben que lo que aprendan de hasta los 7 años, eso queda para siempre, ¿sí o no? Y es muy bueno, por ejemplo, que haya gente muchísima, pues no muchísima, pero que hayan varios preparados para enseñar niños, porque eso es un poquito quemador. Sí, es un tema complicado y es complejo, y bueno, pues por ahora Dios me ha colocado una gran cantidad de niños, pues hay niños obviamente, ¿sí o no? Pero no hay así una gran cantidad, pero yo imagino que algún día los va a haber. Sí, claro. Y tiene que haber un lugar y unas herramientas, ¿sí o no? Bueno, vamos ahora sí a Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿cierto? Ya lo hemos visto, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí está diferenciar lo santo y lo profano, ¿sí o no? ¿Usted cómo lo hace? Si usted no trabaja espiritualmente, ¿sí o no? Usted no puede hacer la diferencia entre el bien y el mal. Se le va a confundir, se le va a volver toda una sopa y todo le va a parecer bueno y malo a la vez. O todo le va, como dice, hay un pasaje que dice, ¿cierto? A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. ¿Sí o no? Entonces la gente dice estudiar la Biblia, eso es malo porque es aburrido. Cumplir los mandamientos, 613, eso es malo porque ¿quién cumple todo eso? ¿Sí o no? Eso dice la gente, está hablando de la gente, ¿sí o no? Y dicen, vámonos de fiesta, eso es bueno porque hay que vivir, hay que ser jóvenes. Esa es la presión que le meten a los jóvenes, a los chinos, ¿sí o no? Incluso, no sé, a los que estamos 25 para arriba, ¿cierto? También todavía los amigos les siguen diciendo, vámonos a jartar, ¿sí o no? Hay que vivir la vida. Yo sé que de pronto a las mujeres, porque lo he escuchado, les dicen se va a quedar solterona, ¿sí o no? Tan aburrida, michicata, mojigata, todas las palabras que puedan haber para cantarlas y llevárselos, ¿sí o no? Y pues, si no están fundamentados en la escritura, se los van a llevar, porque la presión tarde o temprano los rompe, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo aprendo yo a diferenciar lo bueno y lo malo con la escritura? Si yo no estudio en mi casa, me queda muy complicado. Si usted en su casa no se pone a estudiar las pasajes, las parachas, ¿cierto? Hay un montón de cosas para estudiar en la semana, pues usted no va a avanzar en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Difícilmente también entenderá qué es lo que Dios quiere con usted en este momento de su vida. Difícilmente también de pronto recibirá alguna palabra para que usted se ubique, ¿cierto? De pronto algún sueño, sí, difícilmente. Usted tiene que dedicarse a estudiar. Si usted se dedica a otras cosas, trabajar, estudiar en una universidad, yo qué sé, pues sí, esto hace parte de nuestra vida, ¿sí o no? Pero usted también tiene que sacar tiempo para lo otro. Para que usted lo contraten en un trabajo, usted le piden el título universitario, ¿sí o no? Y el título también del colegio. Para Dios, usted también tiene que llegar con algún tipo de referente, el referente de su estudio, ¿sí? Por eso yo creo que estamos en una reunión como esta y estaremos también el viernes, imagino yo, los que podamos venir, yo qué sé, en la reunión de adultos, porque creo que todos entendemos, los que estamos acá, hablo por los que estamos acá reunidos, entendemos que debemos formarnos, ¿sí o no? Si nosotros no nos formamos en lo espiritual, entonces ¿en qué nos estamos formando? Sí, en experto en series, no sé,
experto en fútbol, experto en redes sociales, no, estamos tratando de hacernos expertos en este libro, en el discernimiento del bien y del mal. Que a usted le pregunten algo y usted sepa rápidamente, ¿eso es bueno o eso es malo? O usted ve algo en la televisión, en cualquier, lo que sea, y usted dice, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto no le agrada a Dios? Punto, ¿sí o no? Pero que usted esté formado. Ahora también piense los que ya tienen a sus hijos grandes, genial, ¿cierto? Ya es de pronto una preocupación menor, pero piense también los que no hemos tenido hijos, ¿sí o no? Los que tienen hijos pequeños, que usted también se forma para formarlos, ¿sí o no? No sé quién le dijo, fue Sofía, o fuiste tú, no sé ahorita, y es, si el papá no está formado, el niño no está formado. Si usted no está formado, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? ¿Sí o no? Sí, bueno, ¿y por qué la mesusa tiene la letra Shin? Algún día un hijo suyo se lo va a preguntar, porque creo que la gran mayoría de mesusas tiene la letra Shin, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? A los niños les entran esas preguntas, así que ¿usted qué le va a decir? No, el día que venga Jesús, no sé, le preguntamos. O espéreme y llamo a fulanito a preguntarle a ver qué me dice. ¿Sí? Entonces usted también tiene que estar formado para formar a sus niños. Eso no, como lo decía Jessica, no es solamente labor del maestro o de la maestra de niños. Usted también tiene que estar metido ahí en la jugada, porque por encima de todo son sus hijos. Y yo imagino que los que estamos acá, que no hemos tenido hijos, y los que tienen hijos pequeños, imagino que su esperanza es que su hijo o su hija también aprendan esto, ¿o no? ¿Sí o no? Imagino yo que sí. Y que en compañía de los que no han tenido hijos, de los que no hemos tenido hijos, pues también puedan formar un círculo social mucho más sano de pronto al que nosotros nos vimos expuestos. Sí, no todos, pero yo sé que hay unos círculos sociales que son muy complicados, donde el mejor amigo resulta ser pandillero, el que era socio suyo toda la vida resultó con 3 niños a los 18 años, sí, vainas así. Entonces sigamos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, ¿sí o no? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, listo, ya lo vimos, de la fe en el Eterno, tema que terminamos hace poco, y la doctrina de bautismos. En ese es donde vamos a iniciar ahora. Doctrina de bautismos, o sea que hay varios tipos de bautismo, ¿sí o no? ¿Cuántos crees tú que hay? Por hoy no hay respuesta para animales porque no lo hemos visto, ¿no? ¿Qué opinas? Cuéntanos, ¿cuáles te acuerdas? El de para cambiar el nombre. Muy bien. El de para cambiar por algún rito que no hubiera estado, digamos, el catolicismo o el cristianismo. O sea, congregacional. Doctrinal, más o menos. Congregacional, sí. ¿Sí? El de la mujer. Sí. El del hombre. Ajá. ¿Cuál más? Sí, todos de los que son de cosas impuras. Purificación. El sacerdote también. ¿No? Sí, ahí cabe. Sí. Después lo vamos a ver bien. Todos en la misma categoría que se llaman los bautismos de purificación. Donde cabe el de Tetzara, el de. ¿Tú dijeron otro ahorita? El de los flujos. ¿Cuál más? ¿No te acuerdas de otro? Hay otros que podemos también meter en otra categoría, que son los tradicionales. Por ejemplo, cuando se van a casar, ¿no? En algunas tradiciones optan el día anterior o unas horas antes incluso hay una escuela, no sé si son los hasídicos, no sé cuáles son, que hacen el mikvé con todo y las ropas nupciales. Pero esa práctica se dejó de hacer. ¿Por qué se dejó de hacer? Porque en Estados Unidos eso era visto como algo muy extraño. Entonces, digamos que cuando lo hacían en Rusia y eso era como válido, ¿sí? Fue al siglo XVII, siglo XVIII, pero se dejó de hacer. O no sé si ustedes hayan visto en épocas recientes judíos con todo y ropa nupcial metiéndose al agua. No sé, si lo hayan visto, pues me contarán después, ¿no? Bueno, Wendy dijo casi todos, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar a ese o algún otro. Bueno, quedan otros por ahí, que por ahí en Romanos dice que estamos bautizados en la muerte de Yeshua, en su muerte y en su resurrección. También dice que fuimos bautizados todos en la nube y en el mar por Moshe, ¿se acuerdan? Y nos faltaría otro ahí, que es el que menciona Juan el Bautista, que es el de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que él dice? Es aquí yo los bautizo en agua para arrepentimiento. No dice que el agua los arrepienta, que es diferente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar por hoy la diferencia entre mikvé y tevila. ¿Quién no la tiene clara? Ya lo vamos a ver cuando los veamos. Por ejemplo, el de identidad es uno, puede ser también el de las purificaciones, todos son Torah, ¿sí? El del diluvio también puede ser un tipo de mikvé, ¿sí? Nos dice que Dios purificó la tierra, ¿sí? Entonces lo vamos a ir viendo ahí cuando lleguemos a eso, a los tipos. Entonces, ¿quién no tiene clara la diferencia entre mikvé y tevila? No importa porque es lo que vamos a ver, pero bueno,
¿Tú la tienes clara, Jessica? La diferencia, ¿tú la tienes clara? La diferencia entre el mikveh y tevilá, vale. Creo que por aquí sí lo tenemos claro, ¿cierto? Entre el mikveh y tevilá. Bueno, ayúdanos porfa con la definición de mikveh. ¿Tú cómo definirías mikveh? Mikveh es el sitio donde se reúnen las aguas. Es el lugar físico, ¿sí o no? Lugar físico. ¿Y qué es la tevilá? La acción de qué? No. De sumergirse. Podríamos también utilizar esta palabra, pero esta palabra no sé, la tengo todavía en discusión, la base. ¿Por qué la coloco ahí como entre comillas? Pongámoslo así. A ver si de pronto los que miran después el hebreo pueden mirar un pasaje donde dice que Moisés lavó a Aarón para consagrarlo. Y hay muchos comentarios porque dicen que él lo lavó, por ejemplo, un comentario de Rambán dice que él lo lavó en una tina del mismo alto de Aarón, o sea que hicieron una tina igual de alta a Aarón y que él lo hizo pararse allí, o sea, sumergirse y estar parado allí, cosa que yo no creo. Rachi dice que lo que le hizo fue un baño, un mikveh simbólico. ¿Y cómo sería el mikveh simbólico? Que él tomó una especie de esponja y lo lavó, porque dice que el lavado se hizo delante de todo el pueblo. O sea, ¿se acuerdan que dice? Y lo traerás delante de todo el pueblo y delante de todo el pueblo los lavarás. ¿Sí? Entonces, si alguien puede mirar los hebreos y centrarse en ese tema peculiarmente, me cuenta las próximas doctrinas básicas. Mirar ese pasaje. ¿Sí? Pero bueno, por ahora dejemos que tevilá es la acción de sumergirse. Y si yo digo hebreo, Hebreo, o sea, la palabra hebreo, estar al otro lado, cruzar el río, pararse al otro lado. ¿Sí? ¿por qué no? O sea, no entendí ahí. ¿Por qué no? O sea, estamos hablando mikveh, lugar físico, tevilá, acción de sumergirse, y hebreo. Hacerse hebreo sería, ¿sí? No, Hacerse. hebreo. Sí, que es cruzar el río. Exacto, pasar por agua. Pasar por agua. Pongámoslo aquí entonces, hebreo. ¿Sí, no? Que la vez pasada también lo mencionamos por ahí en un chaval, ¿no? La palabra Ibli. ¿Eso Ah, qué pues hay? este chaval que estamos hablando de Abraham y eso, ¿pero? Sí, eso que hay. O sea, si estamos hablando de tres diferencias y cada una tiene que ver con el contexto de agua. Sí, y hay otro, por ejemplo, que dice que realmente vinimos a este mundo a hacernos hebreos. Bueno, cuidado, la enseñanza dice algo así, esperen a ver si me acuerdo más o menos, dice que todos vinimos a este mundo a ser hebreos. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida vamos a hacer un tevilá, es una enseñanza judía. Sí, entonces dicen que realmente nosotros vinimos a este mundo no tanto como a convertirnos al judaísmo, sino que usted puede llegar a este nivel, al ser hebreo, que es mayor a convertirse al judaísmo. Y entonces ellos sacan un comentario muy interesante, dice que por ejemplo, un Benei Noah que pase por una tevilá y se haga hebreo puede llegar a tener el mismo nivel de entendimiento que un sumo sacerdote. Bueno, eso no lo sé, pero ese es el comentario que ellos dicen. ¿Sí? Como digo, yo tengo más nivel de entendimiento que Eli, no porque no lo conozco, ni sé qué es el tipo que predicaba, ¿sí? No, es un tiro al aire. Entonces, para la siguiente semana vamos a ver los tipos de mikveh. ¿Sí? ¿En qué lugar físico podría yo realmente hacer o se podría hacer? Esto es lo que es la siguiente semana. Tipos de mikveh. Si alguien lo puede buscar o lo quiere buscar, pues lo va buscando y nos cuenta así. Tipos de mikveh. O sea, tipos de lugares físicos. Entonces, cuando vayamos a... Esperen, para colocar más enredada la pregunta. A Sofía, ¿qué es lo que haría Sofía? Que es de las que estamos aquí, la que falta de hacer la acción. ¿Tú querías un mikveh o vas a hacer un mikveh? No, yo soy una tevilá, voy a llegar a un mikveh. O sea, llego al sitio físico, pero soy una tevilá. Eso es. Sí, porque te va a hacer un mikveh, no sé, ingeniera, una vaina así. Señora. Que la tevilá, me parecía escuchar aquí que una vez dijeron que deberíamos hacerla como anual. ¿Anual? No, realmente uno debería hacerla lo más seguido posible. Establecerla anual. Mínimo, ¿no? Mínimo anual, podría ser más bien como una manera, aunque yo pues no estoy de acuerdo con eso, pero podría ser una manera de ponerlo, ¿sí o no? ¿Cada cuánto uno podría hacer la tevilá? ¿No se supone que las mujeres tienen que ser una vez al mes? Pues mínimo una vez al mes. ¿Tú qué opinas de eso? No es Torah. Para los flujos normales. Ajá. No, anormales. Anormales. Te entendí, Flujos normales. anormales. Ajá, anormales. Ujú. Entonces, ¿cada cuánto iríamos a hacer todos una tevilá? ¿Cuánto ponen ustedes? Hay quien dice, mi papá es mucho de esa teoría, que antes de cada fiesta
Bueno, pues esa es su postura, Por lo ¿entiendes? menos dice que de Racing, ¿no? Sí, dice que la fiesta más importante es la postura de él, y bueno, compartirle, debatirle, como sea. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuánto crees tú? ¿Cada cuánto? No, colócale una cualquiera. No sé, 2 veces al año. 2 veces al año, listo. La hermana. Digamos, podemos decir, no, la primavera de otoño y la primavera de primavera. ¿Sí o no? La primavera y la de otoño, perdón. ¿La hermana cuánto cree que cada cuánto debería hacerse un mil? ¿Cuál es su opinión ahí? Pues yo digo que mínimo un año, porque ya que como aquí ni le hacemos ni siquiera ni el año. Juanfe, ¿cuánto cree? ¿Cuánto usted le pondría? Usted diría, no, hagamos la la tevila, perdón. ¿Cada cuánto? ¿Cuánto le pondría o cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? A 15, no mentira. Sí, yo creo que en cada fiesta. Vale. ¿Gonza qué opina? Yo, todos los días. Sí, vale, no opiniones. ¿Tú cuánto crees? Digo que para Rosh Hodesh, cada Rosh Hodesh, o sea, para empezar cada mes. Esa está buena. ¿Tú qué opinas? Una vez ¿Y qué pasaría si tuviéramos digamos, lo de la forma, tuviéramos la piscina acá, pongamos ese ejemplo? ¿Cada cuánto lo haríamos? Me da miedo Todos los días. Me da miedo todos los días porque se vuelve muy rutinario. Y el man tenía que quitarse, bueno, esa Eso me da miedo. es una opinión de Juanpe que puede volverse algo rutinario, esa es la opinión. Como de Juanpe. bañarse. Sí, exacto. Es que cuando uno se baña... ¿Sumergirse? Sí, y el sacerdote tenía que Pero bueno, quitarse y pues, ponerse la ropa, se un enredo, o sea, no tenía que estar como metido con la Aquí causa. hay una pregunta. Señora. ¿La tevila es conveniente hacerla en agua que corra o se puede así en una piscina? Eso lo vamos a ver cuando veamos Invierno, ¿no? los tipos de mikveh, que hay uno que puede ser agua estancada naturalmente, agua estancada artificialmente, agua corriente o agua, ¿cómo se llama? Agua Estancada vivas. sería una laguna, ¿sí? Que son Estancada más fríos como naturalmente, termales. estancada naturalmente una laguna, ¿sí? Estancada naturalmente una laguna, estancada artificialmente una piscina. O sea, incluso dentro del judaísmo, que son como cautelosos con esa cuestión, manejan eso también, aunque ellos opinan que después de hacer el mikveh, la tevila, disculpen, el agua debe ser desechada de una manera casi ritual, o sea, con mucho cuidado, porque esas aguas tienen contaminación. Nosotros sabemos que el agua no es la que quita los pecados. En el cristianismo, por ejemplo, tienen esa creencia, ¿no? Cuando hacen los bautizos y esa agua de los bautizos es tratada como si fuera, no sé, plutonio, una vaina así. Sí, en el cristianismo yo iba, eso era... La mía no. Pero vuelvo y repito así por encima que me acordé que la hermana hizo la pregunta, entonces, estancada naturalmente, estancada artificialmente, corriente o aguas vivas. Se lo O dije, creo la que tarea. sí, más o menos le dije la tarea. La tarea. No, hay que investigar manantial, tengo yo acá, agua termal o manantial. Tipos de Agua viva. ¿Sí? Ahora, ¿cuál creen ustedes? Ahí sí queda muy a modo comentario o a modo de interpretación. Porque realmente, pues, en la escritura no recomienda, o que coloquemos, como que dijera, el punto más elevado de una tevila es en aguas corrientes, en agua termal o corriente o aposada. Pero, ¿cuál creían ustedes, para ustedes, cuál sería la manera más correcta? ¿Qué opina? Bueno, empecemos así. Aguas corrientes. Aguas corrientes. ¿Qué opina Juanpe? ¿Corrientes, estancadas? ¿Corrientes? ¿La hermana qué opina? Es que mejor en agua corriente. Sí, claro. Es que son mejores en aguas corrientes. Como si las corrientes van. Río. Porque es que el agua viva corre. Sí, la viva. Sí. Y digamos que ese nos facilitaría la cuestión que les decía ahorita, que en algunas congregaciones toman esa agua como si fuera impuro, porque en la agio popular, ¿no? Ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río. Usted se mete y como es agua corriente, pues donde usted hizo la purificación, esa agua va, no sé, hacia el Magdalena, ¿sí? Pero... En una relación sexual, después de la relación sexual, ¿es acorde a hacer un mikveh? Sí, ¿Es verdad? Sí, Obvio. por la cuestión del semen. Tanto para ella como para él. Ahí lo dicen. Sí, entonces este tema es muy interesante porque pues también nos lleva un poquito a mirar lo de la cuestión de las impurificaciones, ¿sí? Ahí lo mencionamos brevemente cuando lo veamos. Y vamos a ver entonces Lucas capítulo número 3. No, sí, capítulo número 3, 21 y 22. Y como lo mencionamos la vez pasada, ¿no? Que las comunidades judaicas prefieren primero que todo invertir en elaborar un mikveh, ¿sí? Tener un lugar físico para eso. Yo he visto las imágenes, ¿no? De cómo son como una especie de cuarto, ¿no? No quiero usar la palabra sauna, pero parece, ¿no? Y por lo general siempre queda ubicado
a cierta, o sea, digamos que no es que... Van a unas escaleras. Sí, pero eso tiene como unas medidas exactas, o sea, como que ellos tienen una tradición también para, ¿cómo lo ven? Una tradición exacta de cuántos escalones y toda la cosa, sí, tiene que ver un poco con la cara, de cuántos escalones se bajan, cuántos se suben, tiene 2 entradas, por lo general una por aquí, otra por el otro lado, para entrar, entrada y salida más bien, sí, es bastante interesante. Entonces miren lo que dice el 3:21 de Lucas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo, sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero entonces, ese bautizo que hizo Yeshua, ¿qué estaba él queriendo mostrar con eso? Porque ustedes se dan cuenta todo el contexto, dice que venían a Juan, gente que había como pecado, ¿no? Tanto que él los trata de generación de víboras, arrepentidos, convertidos, los trata muy fuertemente. ¿Por qué Yeshua viene y hace eso? En Mateo también incluso dice que Yeshua como que lo forza a bautizarlo, porque Juan el Bautista no quería. Miremos, Mateo capítulo número 3, versículo número 13. Mateo 3:13 dice así: entonces Yeshua vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Recuerden que al día de hoy aún hacen excursiones, ¿no?, a Tierra Santa para que usted vaya y haga ya su bautismo. Bueno, lo hacen dentro del rito católico y la vaina. Y el río, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Contaminado o no contaminado? Son peces. Sí, sí. Y tengo entendido que es un lugar de muchísima afluencia, porque pues todo el mundo es como... es un lugar clave. No es un lugar bien conservado, a eso voy, que lo han conservado bastante por eso, porque es un lugar turístico muy importante, más allá de lo que realmente podría llegar a significar espiritualmente, ¿no? Entonces, más Juan se le oponía, ¿sí o no? Entonces, para ser bautizado por el 14, más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio a la presencia divina que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, pero como se pueden dar cuenta, Juan el Bautista no quería en primera medida. Y diciendo: pero yo cómo lo voy a bautizar a usted, usted es el que me tiene que bautizar a mí. Y Yeshua le dijo: no, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Pero ¿qué es lo que está haciendo Yeshua ahí realmente? O sea, ¿por qué él se bautiza? La gente dice que, o sea, en el cristianismo, ¿no?, dice que se bautizan para perdonar los pecados. Pero entonces, ¿por qué Yeshua se bautizó si él nunca pecó? ¿O es que pecó antes de eso? Entonces, ¿por qué Yeshua se bautizó? Eso también podría ser parte incluso de la tarea, ya que les dije la otra respuesta. Aunque eso de Yeshua lo vamos a ver despuesito, o sea, no tan en la otra clase. ¿Por qué Yeshua se bautizó? ¿De qué estaba contaminado él? ¿O qué tipo de bautismo pudo haber hecho él? Identidad. No se cambió el nombre, porque sigue llamándose Yeshua. ¿O será que lo hizo a modo congregacional? Para unirse a una escuela. Porque algo tenía que... Pues o sea, que Sí. así conviene que cumplamos toda justicia. No, sí, estamos de acuerdo, sí, ahí lo dice. Y bueno, ¿qué era eso que estaba cumpliendo? Eso podría ser, ¿qué era eso que estaba cumpliendo? Eso podría ser la pregunta. ¿Cuántas tevilas puedo yo hacer en la vida? ¿Cuántas? Sí, todos. ¿Sí o no? La cantidad. ¿Cuántos días vivos? Sí, eso no hay como no hay un límite, mejor dicho, porque en el cristianismo, en el catolicismo se abunda eso, no un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Dicen en una... Eso es una oración. Y se renuevan los votos bautismales, eso también puede suceder. ¿Cómo es? Renovar los votos bautismales, entonces vuelves y te bautizas. Renovar los votos, eso no lo había escuchado. Cuéntanos porque no... No, pero sí, pues, o sea, puedes volver a bautizar. A cualquier edad. O sea, yo ¿Volver a casar también? Sí. Bueno... Tengo una pregunta. Cuando existía el tiempo, cuando uno iba a hacer una tevilá, debe ir con un sacerdote, o sea, como una autorización, pues es algo como persona. No, incluso los maestros de las escuelas bautizaban, pues ve a Juan el Bautista y bautizándole al maestro. Y hay, por ejemplo, cerca de Israel unas cuevas. ¿Esas cuevas cómo se llaman? Las cuevas del Qumran. Bueno, no sé realmente cómo se llaman. Y han encontrado elaboraciones de mikvé ahí. Sí, entonces parece ser que realmente el acompañamiento era por una autoridad y no necesariamente exclusivamente sí, era por escuelas.
Y dicen, por ejemplo, que los esenios llegó a un punto donde ellos se volvieron prácticamente fanáticos de ese rito y han encontrado en las cavernas ahí cerca de Israel, donde han encontrado más lugares de mikveh que dormitorios. Dice, estos manes practicaban mucho eso y dicen incluso que se vestían de blanco y que los manes se creían ultra santos, y los esenios, que llegaron como unas prácticas muy extrañas de higiene, de una higiene extrema, muy raras para esa época, porque hoy en día vivimos en una época donde la higiene es un tema, hay hasta carreras de esa vainación, ¿no? Y como que todos vivimos en la cuestión de la higiene, pero en esa época no era como tan común, y ellos lo desarrollaron a un nivel impresionante. Hay un libro que se llama, a ver si me acuerdo, lo traigo la otra semana, y se llama algo así como Las Cuevas del Qumran, y ahí, yo lo tenía acá y les mostré algunos, y ahí cuentan un poquito cómo es eso, de los mikveh, ellos le llaman piscina ritual, le llaman así en el libro. ¿Los baños turcos no serían algo similar a eso? ¿O eso nada tiene que ver con la historia? No, mira que los baños turcos están relacionados con una práctica que hacían los romanos, que iban a una especie de baño turco y desnudos, y ahí se ponían a debatir de política y eso. Incluso a muchos los mataron en esos baños porque como había una gran cantidad de humo, llegaban y los apuñalaban. Pero nada tiene que ver eso con... No, esa práctica incluso es un poco, por ejemplo en Grecia se utilizaba para exhibir los genitales y práctica de homosexualismo, ¿sí? Entonces no, una cosa es totalmente diferente. No, pues que lo hayan copiado, pues como se copiaron tanto. Pues en realidad no creo, habría que mirarlo, pero realmente no creo, sí, no. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Vamos a orar entonces.